a la Asamblea, Gabriel Martínez, vamos a conversar con él, pero entre las noticias más destacadas, el abogado del hijo de Verónica Abad renunció a su defensa, amigos de la WQ Noticias. El abogado del hijo de Verónica Abad renunció a su defensa antes del juicio, sí. El abogado Osvaldo Trujillo renunció a la defensa de Francisco Sebastián B., hijo de la actual vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a menos de 40 días del juicio por el delito de oferta de tráfico de influencias. El Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción, presidido por la jueza Clara Soria, programó la audiencia de juzgamiento para los días 10 y 11 de marzo del 2025 a partir de las 8:30 de la mañana. El 16 de enero, la segunda convocatoria a juicio no se realizó debido a que Trujillo no asistió por razones de fuerza mayor. Ante esta situación, el tribunal solicitó a la defensa pública que asigne un nuevo abogado para garantizar la defensa técnica del procesado. Final de todo esto, se conoció que el abogado del hijo de Verónica Abad renunció a la defensa antes del juicio final. Somos WQ Noticias, Luis Antonio Ruiz. Saludamos a nuestro próximo invitado, Gabriel Martínez. Es una persona muy conocida en el ámbito de la política, ha sido servidor público y otra vez está en el afán de seguir en el ámbito público a través de la Asamblea. Está pidiendo el voto para poder concretar ciertas ideas, ciertos proyectos que siempre estuvieron en su órbita, pero por cuestión de tiempos, de periodos, quedaron ahí, como quien dice, descansando. Vamos a ver si en esta ocasión terminamos de concretar esas ideas y hacer el bien, que es el motivo de su movilización en este ámbito. Pero antes, candidato, quiero preguntarle, el día de hoy salió una lista de personas que están involucradas en procesos legales, y usted no tiene nada pendiente. No, bueno, hubo una investigación previa que fue archivada porque no se encontró ningún tipo de motivo para continuarla. Entonces yo creo que eso es una investigación valiosa, pero por ejemplo, en todos los asambleístas, los candidatos que tienen una investigación previa que ha sido archivada, ese proceso culminó, nunca fue un proceso penal en sí, fue una investigación, nunca la Fiscalía decidió acusar, nunca existió juicio, eso queda completamente cerrado. Entonces hay que hacer una diferenciación entre quienes tienen procesos penales realmente abiertos y quienes tienen temas archivados, como fue mi caso. Imagínense, después de haber ejercido 2 ministerios, después de haber ocupado importantísimos cargos públicos, salí sin ningún tipo de glosa de la Contraloría y sin ningún tipo de proceso penal. Eso, la investigación se basó, una investigación por una denuncia anónima, que la Fiscalía igual hizo su trabajo, investigó y lo dejó cerrado. Así que yo estoy tranquilo, no tengo nada pendiente. Perfecto. Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea por Suma 23. Correcto. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea? Yo creo que es importante, primero, adecentar nuestro Parlamento. Nuestro Parlamento se ha venido, a menos de las instituciones que tiene la peor percepción, la peor aceptación por parte de la ciudadanía. Y es porque llegan personas que no tienen conocimiento de lo público, que en su vida privada tampoco han tenido mayor relevancia, y que sin embargo llegan ahí a acatar órdenes de los jefes de los partidos políticos. Entonces nuestra primera postura es que además de las funciones del legislador es legislar y fiscalizar, pero principalmente representar a los ciudadanos que lo han escogido, en este caso los ciudadanos del Distrito 2. Y no es que llegan a la Asamblea y lo único que hacen es alzar la mano y votar como les dice el jefe del partido. Aquí nosotros no tenemos jefes, aquí en Suma somos una organización completamente horizontal en la cual vamos a representar al ciudadano y vamos a defender sus derechos. No vamos a estar ahí para allanarnos si quieren subir impuestos, allanarnos si es que quieren pasar leyes perjudiciales, simplemente porque les da la orden el jefe del partido. Y creo que eso es algo que tiene que entender la ciudadanía, que es sano para la democracia tener un parlamento con personas que representen a ellos y que no sean alzamanos, o como le decimos la asamblea de las iguanas, que hacen todos, le hacen así, sino que realmente puedan cuestionar el poder y legislar para lo mejor para el pueblo. Perfecto. Y dentro de esos planes, ¿cuál sería la perspectiva de una apenas se posesione? A mí hay una reforma a la ley del BIES que me gusta mucho,
que le hemos venido trabajando, principalmente yo creo en la obra pública. Yo fui ministro de Transporte y Obras Públicas, entonces yo creo mucho en la obra pública, y eso que fui el único que ha sacado 3 concesiones viales con el sector privado, ¿no? La Choncán Salinas, parte de esa, la Naranjal Tenguer, la Santo Domingo Buena Fe. En 2 gobiernos, en el de Lazo y en el de Noboa, no han firmado una sola concesión vial, ni ningún tipo de concesión, de lo que yo recuerdo. Permitirle al BIES que le preste dinero a los municipios para que haga exclusivamente obra de vialidad, obra de infraestructura sanitaria. Actualmente el BIES es una caja de financiamiento del gobierno central, entonces le dan bonos de deuda interna y le pagan y el gobierno coge esa liquidez para el gasto corriente. Nuestra propuesta primero es limitar ese financiamiento, que no sea ilimitado, que tenga un tope. Ese tope que vamos a retirar, que permita financiar a municipios que tengan organización, que tengan realmente una capacidad para responder, pero que también sea identificado solamente zonas donde haya altas necesidades básicas insatisfechas. El Distrito 2, por ejemplo, el Distrito 2 donde hace falta alcantarillado en gran parte, agua potable, donde las calles son de lodo en esta época invernal, y que si bien son competencias de los municipios, nosotros crear el marco jurídico para que puedan tener acceso a crédito, un crédito blando, con un mejor rendimiento incluso que el que puede darles el gobierno en bonos de deuda interna, y reactivamos la economía de estas zonas. Además de que las reactivamos, adecentamos la vida de estas personas, porque no solamente es la obra pública, sino tener agua por tubería, tener ya no pozos sépticos, sino alcantarillado, mejoramos el nivel de vida, recuperamos espacio público y logramos una política integral que reactive economía, que mejore la calidad de vida, que permita recuperar espacio público y con eso mejorar y desarrollarnos como sociedad. Candidato, pero esa posición administrativa no le compete específicamente a un gobierno, a una institucionalidad central. Estamos hablando de ninguna forma. Un candidato a asamblea que está hablando de hacer obra pública. No, estamos hablando de reformar la ley para que se pueda financiar la obra pública. Entonces esto es completamente distinto. Yo no estoy hablando de hacer obra pública en la asamblea. Eso no es competencia de la asamblea. He sido muy claro en que nosotros lo que proponemos es que la ley del BIES, que regula a esta institución, limite primero la entrega y el financiamiento al gobierno central a través de la compra de deuda interna, que hay 23.000 millones de dólares colocados por el BIES en diferentes instrumentos, principalmente en deuda interna. Entonces, por eso se vuelve esa permanente forma de costear o de financiar mi gasto público. El momento en que nosotros ponemos un límite para no perjudicar a los afiliados, porque tienen sus créditos hipotecarios, tienen sus créditos girografarios, lo que hacemos es limitarle al gobierno central ese financiamiento para que se ponga a disposición de los gobiernos seccionales. Entonces, creamos mecanismos. La única forma de reactivar la economía no es con leyes. Vea usted cuántas leyes se han pasado de empleo, el empleo juvenil. Claro, la gente contrata más jóvenes y despide a los viejos. El empleo neto es negativo. Y eso lo vemos en las mismas cifras que ha mostrado el INEC. Entonces, la única forma es con inyectándole dinero a la economía. Y si no hay dinero por el sector privado, que está completamente cauto, completamente prudente de invertir, tenemos que hacer que el dinero público se ponga a funcionar en proyectos que generen mano de obra directa, mano de obra indirecta. Entonces, por eso esta ley es completamente viable desde la Asamblea, simplemente que exista voluntad política para hacerlo. Y si es que no existe esa voluntad política para hacerlo, porque es una ley que va a beneficiar a todos de llegar a la Asamblea, pero en la realidad, o la realidad sería otra, porque si no existe mayoría, no se podría cristalizar una ley que de pronto viene de su parte, que no tiene mayoría dentro de la Asamblea, porque hay intereses políticos. Por supuesto, pero mire, yo creo que nosotros, y hay que ver un poco la historia, yo cuando fui ministro de gobierno, nosotros pasamos una ley de protección a la dolarización, muy cuestionada por los sectores de izquierda. Logramos que incluso asambleístas de Pachacuti, asambleístas de izquierda, voten a favor de esa ley, porque teníamos claro que el objetivo era mucho más importante que nuestras posiciones individuales, personales o políticas. Entonces, cuando hablamos de que podemos sentarnos en una mesa con distintas bancadas y hablar como lo hicimos desde el Ministerio de Gobierno y llegar a acuerdos para poder reformar, para poder encontrar puntos en común, entonces se logra pasar las leyes indistintamente que vengan de sectores de minoría. Yo estoy completamente convencido de que aquellas que van a beneficiar, si no hay egoísmos, si hay posibilidad de ceder en algunos puntos, entonces se pueda. Porque, vea usted, esta ley va a beneficiar
a los habitantes del Distrito 2, que necesitan urgentemente obra de infraestructura sanitaria, pero también va a beneficiar a un montón de otros sectores del país en donde también tienen esos problemas y en donde a veces los municipios no tienen ese acceso al crédito porque sus propias finanzas son complejas. Aquí la seguridad está de que de las rentas que da el Ejecutivo, que son de la recaudación del IVA, de los impuestos que luego tiene que entregársela a los municipios, él bien puede coger y en un fideicomiso deslindar y separar la parte que le corresponde al BIES para nunca poner en peligro los pagos. Entonces se hace un sistema similar al que existe con el Banco del Estado, con el BEDE, pero con una institución que está menos politizada, que tiene muchos más fondos y que tiene una capacidad de colocar que sería interesantísima para reactivar la economía. Entonces, esto aquí es un tema que se lo he estudiado bien para que tenga buenos mecanismos de proteger el dinero del afiliado, de reactivar la economía, de controlar incluso el Estado central, para que haga algún esfuerzo de tener un poco de prudencia en su gasto público y de ser más eficiente en su gasto público y de esta manera provocar un efecto positivo en la economía. Aquí no estamos hablando de prestarle dinero a los municipios para que hagan conciertos. Aquí estamos hablando de prestar dinero exclusivamente para obra en infraestructura vial, infraestructura sanitaria, entendiendo esto alcantarillado y agua potable. Pero primero, candidato, poner la casa en orden. El día de hoy, Diario Universo nos sorprende con una denuncia de que 108 candidatos asambleístas en Azuay registran incrementos considerables en sus patrimonios y se hace una investigación a los que ya son asambleístas, algo que no debería pasar. Nosotros no deberíamos dudar de la idoneidad de un asambleísta en funciones. Más bien deberíamos, creo. Más bien creo que deberíamos. Pero si llegaron a esa posición, posición es porque son personas honorables. Pero si por eso tenemos la calidad de asambleístas mire usted la semana pasada, el señor Chamba. Yo lo digo con nombre, con claridad y con frontalidad. ¿Con qué? Con armas, con gente armada sin permisos, mandándole un mensaje a la ministra, diciéndole que se han llevado presos a su gente que la resguarda y hablando, siendo el candidato del gobierno, diciendo que tiene que ponerse seguridad porque la cosa está terrible. Ve, hay un montón de gente que no tiene esa capacidad. Pero un asambleísta tiene que cumplir la ley. Entonces nosotros tenemos un nivel muy bajo. ¿Pero por qué? Porque hay errores de diseño en el Código de la Democracia que nos obliga a votar por planchas. Entonces usted mañana tiene 3 candidatos que le parecen buenos de 3 diferentes listas y no puede escogerlos. Entonces eso es un grave error. Eso beneficia al partido político, pero perjudica al ciudadano. Entonces el ciudadano mañana quiere votar por Martínez de la Suma, pero quiere votar por 2 o 3 candidatos de otras listas. Entonces se ve obligado. Por eso tenemos que llevar reformas al Código de la Democracia para que no hayan 16 candidatos. Eso es inviable. Esto aquí es algo que debería darle vergüenza al país y debería darle vergüenza a tanto candidato que se ha postulado que no tiene ningún tipo de posibilidad. El caso nuestro fue una vergüenza lo que nos pasó, porque con el Tribunal Contencioso Electoral nos eliminaron a Jan Topic, que hubiera sido realmente la tercera vía que estaba descollando como ser el verdadero contrincante de estas 2 opciones que se están llevando casi toda el electorado, pero en una operación política lo eliminaron de la lista y eso nos ha llevado pues a tener un candidato que lamentablemente no tiene el nivel de conocimiento que tenía nuestro candidato inicial, que era Jan Topic, y que lamentablemente en una operación política lo eliminaron de la papeleta. Entonces, tiene que haber reformas del Código de la Democracia y tiene que haber reformas en la educación, Luis Antonio. Mira, yo creo mucho en la educación, yo soy profesor universitario y creo que si mejoramos y obligamos por ley, y voy a decirlo por qué por ley, si obligamos que haya educación técnica en los colegios, esto significa que puedan tener materias como mecánica, programación, uso de la inteligencia artificial, ahorita que estamos en boga, en este momento iniciando. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ser analfabetos en inteligencia artificial si no comenzamos a preparar a nuestros jóvenes, que puedan tener un oficio, que cuando terminen la secundaria puedan dedicarse a un taller, puedan dedicarse a gastronomía. Hay un chico que conocimos que estudió, que tuvo prácticas antes de graduarse del colegio en una veterinaria y se dedica ahora al negocio de atender a perritos, de cortarles el pelo. Entonces, tienen una habilidad para ganarse un dinero. Entonces, tenemos que hacer esa reforma.
en la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que sea obligatorio. Dependerá ya de cada circunscripción qué tipo de conocimiento técnico tienen que aprender, pero obligatorio. Ese bachillerato general no sirve para nada. No. En nuestra época nosotros teníamos FIMA, nosotros teníamos Quibio, nosotros teníamos sociales, y cada quien se iba por algo que le iba a permitir tener una habilidad mucho más precisa. Entonces, queremos hacer esta reforma a esta ley y podría darse por medio del ministerio, pero lamentablemente los ministros y los acuerdos ministeriales tienen el valor de un periódico de ayer. Cuando cambian al ministro, viene uno nuevo y quiere hacer tabla rasa de todo. Entonces tenemos que ponerlo por ley para que haya estabilidad, para que haya una visión a largo plazo en la educación y podamos fortalecer y que estos jóvenes, cuando terminen, hay alrededor de 300.000 graduados de colegio todos los años. Solamente el 30% entra a universidades. Imagínense si eso luego lo podemos deshilar y encontrar cuántos son de colegios públicos y cuántos son de colegios privados. Y usted se va a ver de que muchos más de los colegios privados entran a las universidades públicas incluso. Entonces tenemos que fortalecer la educación pública secundaria, de lo contrario no vamos a progresar. Entonces nuestras propuestas van con un ánimo de corto plazo y van con un ánimo de largo plazo. Entonces por eso creemos que dentro de las alternativas que hay, nosotros aquí no hemos venido a hablar de vota todo, nada, nosotros venimos aquí a hablar de propuestas que son bastante fuertes. Miren el tema eléctrico, que hace poco salieron nuevamente estos ingenieros a decir de que va a haber nuevamente apagones. Se han hecho un par de reformas legales, pero no son suficientes, porque aquí hay un error de concepto. Nosotros tenemos que solamente los empresarios privados pueden invertir en generación, ¿no es verdad? En la generación, sea termoeléctrica, sea solar, sea eólica, pero solamente pueden invertir para o autoabastecerse sus propias fábricas o para venderle al Estado, para venderle a SELEC o alguna de esas empresas públicas de electricidad. ¿Y qué pasa? Que nosotros deberíamos hacer una reforma para que los privados puedan generar y venderle al privado. Entonces mañana esta radio quiere algún inversionista coge y pone una planta fotovoltaica. Y entonces le vende a esta radio, le vende a una imprenta, le vende a un montón de industrias. ¿Y qué va a hacer? Va a competir con el sector público. Nosotros no hablamos aquí de reemplazarlo, hablamos de competir. Tal cual CNT compite con 2 operadores privados. ¿Y qué es lo que están intentando siempre? Ganar el mercado. Entonces compiten y se obligan a ser un poquito más eficientes. Entonces lo que nosotros proponemos es eso. Son reformas que tienen que darse para que haya un cambio sistemático y no algo simplemente para decir que estoy ahí en la asamblea. ¿Y usted estaría de acuerdo con privatizar ciertas empresas públicas? Yo estoy Por ejemplo, de acuerdo, como en Colombia, la empresa eléctrica, la mayoría de las empresas son privadas. Es porque ellos permiten que haya este sistema de un gran mercado mayorista en el cual evitan de que, por ejemplo, estén en toda la línea. Entonces los que se dedican a la distribución no están en generación y los que se dedican a la transmisión no están en ninguno de los otros tramos. Básicamente son 3 áreas del sector eléctrico: la generación, la transmisión y luego la distribución, que ya llega al domicilio o al punto final, ¿no? Entonces nosotros lo que promovemos o lo que pretendemos es que haya una generación que pueda venderle al privado. Y claro, la transmisión se seguirá pagando a Transelectric si es que compete, ¿no es verdad? La distribución se seguirá pagando, pero la generación, que es el problema que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que se debe de fomentar la concesión de ciertas empresas públicas y no se le tiene que tener miedo al sector privado. Vea, la Chongón Salinas, que acaba de abrir el paso lateral a toda la gente que se va a la costa, eso se firmó en el gobierno de Moreno. Eso se firmó cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, ahí es inversión 100% privada. Y claro, el privado lo recupera a través de un pontajo. Pero ¿es mejor eso o tener una carretera destruida? Entonces, tenemos que apostarle por el sector privado, pero para eso hay que tener primero un principio y una claridad de qué es lo que se quiere. No creo que se debe de privatizar porque debemos de conservar el activo. Debemos de conservar el activo porque son empresas que tienen una gran rentabilidad y esa rentabilidad de alguna manera tiene que seguir siendo parte o fortalecer los ingresos para que nosotros demos servicios públicos como salud, como educación. Entonces, tenemos que tener un Estado eficiente en la capacidad de generar ingresos para poder brindar servicios a los ciudadanos. De lo contrario, y miren que en el caso de Guayas, para regresar a Guayas, nosotros damos más de 6.000 millones de dólares en impuestos al erario nacional, IVA, ICE, impuesto a la renta, ISD. Entonces, Guayas es la segunda provincia que más aporta.
y cuánto de eso regresa en bienes y servicios. Entonces, ¿cuánto usted va a un hospital público y le dicen, aquí está tu receta, tiene que comprar la mitad en una botica? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir a cuestionar. Y le voy a ser muy sincero, indistintamente de quién esté en el gobierno, vote por usted quien quiera para presidente, pero indistintamente de quién esté ahí, un asambleísta de la línea de gobierno nunca va a fiscalizar a su gobierno. Esa es una realidad. Pues usted tiene que tener un parlamento diferente, un parlamento con gente que vaya a cuestionar qué es lo que están haciendo los ministros con la plata de los ecuatorianos, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de favor, con una carrera. Yo he sido representante desde que fui estudiante universitario. Yo peleaba contra las administraciones cuando nos querían subir las pensiones en la Católica. Entonces, yo fui delegado del Consejo Universitario, he sido representante de la industria gráfica. Entonces, yo tengo una trayectoria de representar a quien me elige con total compromiso, con total frontalidad y con total seriedad. Y eso es lo que ahorita expongo a la ciudadanía para ver y para obviamente mejorar el parlamento que tenemos. Pero el tema de la fiscalización se ha degradado. La nueva generación no lo entiende como el que te sopla detrás de la oreja. ¿Quieres fiscalizar? ¿Quieres hacernos problemas en la asamblea? ¿Quieres joder? Pero es que no se trata de joder, se trata de hacerlo primero con respeto. Yo en eso ahí hay que manejarlo con formalidad y con sobriedad, sin show. Hay que hacerlo, digamos, de manera profesional hay que hacerlo. Pero yo fui ministro y me llamaban a la Asamblea Nacional, a las comisiones, y yo iba, exponía y daba toda la información que era relevante. Algunas les gustaba, otras cosas no les gustaba. Al final del día, uno lo que hace es cuestionar y empujar a de que los recursos públicos se usen de manera correcta. A muchos no les parecía, por ejemplo, el tema de las concesiones, estaban en contra de las concesiones, pero no había alternativa. Yo en este modelo creo profundamente. Pero fiscalizar es decirle a los ciudadanos, a ver, nosotros estamos dando tanta plata, ¿cuánto nos regresa? ¿Cuánto nos atiende? Y mire, en el tema de salud, que acabo de mencionarlo, nosotros tenemos una propuesta que es bastante fuerte para ambos miembros del panel. Nosotros creemos que debe haber responsabilidad penal para aquellos funcionarios administrativos del sector salud que son responsables de la muerte de un paciente de diálisis, que son pacientes de la muerte de un ciudadano al que no lo derivaron a tiempo, que son responsables porque un ciudadano quede permanentemente lesionado porque ellos no actuaron administrativamente a tiempo. Entonces, ahora que tenemos probablemente funcionarios públicos que no quieren pagar a tiempo porque están esperando que alguien los corrompa, ¿no es verdad? Entonces, por eso detienen los pagos. Pero ¿cuánta gente sufre por eso? Ya anunciaron las dializadoras que iban a suspender los servicios al Ministerio de Salud por falta de pago. No sé si al IES también. Entonces, cuando tiene usted funcionarios que no pagan a tiempo y que ponen en peligro la vida de un ciudadano, o que no derivan a tiempo y ponen en peligro la vida del ciudadano, no puede ser de que su sanción simplemente sea administrativa, tiene que haber una sanción penal. Para eso, nosotros estamos presentando una reforma al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, para tipificar el delito de responsabilidad penal en la industria de salud, incluso en el sector privado, cuando no atienden a un ciudadano, porque resulta que la tarjeta de crédito no le tiene el cupo, no pasó, y entonces lo mandan a un centro de salud y se mueren en la ambulancia. Señores, aquí la salud hay que entender de que no es un favor, es un derecho, es un derecho. Entonces, si hay algo en la prelación de la plata que tienen que hacer con lo que nosotros pagamos, es darnos una salud para las personas más vulnerables. Entonces, tenemos que ir a fiscalizar y proponemos también que todo el cuadro básico de medicamentos sea catalogado, que vaya al catálogo electrónico. ¿Para qué? Para que ya no haya la discrecionalidad. Así es, por supuesto. Para que ya no haya la discrecionalidad que yo compro aquí a mi pana, la empresa de SAS que se constituyó hace 2 semanas, que tiene $800 de capital. Señores, tiene que acabar eso ahí. Entonces, vea usted, son propuestas concretas y cada una tenemos a qué ley debe de reformar para hacerlo de manera profesional. No es que vamos a generar empleo. En la asamblea no se genera empleo. En la asamblea usted puede crear las condiciones para un financiamiento que mañana lo ocupa un municipio y genera empleo. Pero si no, vamos a seguir dándole vueltas porque hay gente que no conoce lo público y que cree que porque llega a la asamblea y hace un ejercicio de lírica muy bonito y romántico, cree que va a cambiar las cosas. Y así no se cambia el sector público. Y hay candidatos que ofrecen hasta trabajo cuando no es su competencia. Estamos conversando con el máster Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea por Suma 23. ¿Por qué por Suma 23?
en su momento fue ministro en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué con Suma 23 quiere ser Bueno, asambleísta? yo entré como un apolítico, yo entré como un técnico acompañando a Otto Sonnenholzner a la Secretaría General de la Vicepresidencia, a un puesto de responsabilidad, y creo que el trabajo desempeñado ahí me permitió ocupar cargos de más complejidad en lo posterior, porque hice un buen trabajo, un trabajo eficiente, un trabajo comprometido, y creo que eso fue apreciado por otras autoridades mucho más cercanas al presidente en su momento. Suma es un partido horizontal, yo tengo una gran relación con Mauricio Rodas, con Guillermo Celi, que son gente decente, que son gente que ha estado trabajando por sacar un partido, un proyecto político adelante, que han tenido aciertos, han tenido desaciertos, pero creo que es un partido político que ha estado exento de esos escándalos, que es un partido político abierto, un partido político horizontal en el cual aquí no hay órdenes de qué tiene que proponer cada uno, aquí no hay órdenes de qué tiene que decir cada uno, aquí somos libres, obviamente dentro de algún consenso porque pensamos parecido, no voy a salir con una propuesta de izquierda extrema en un partido que se considera de centro-derecha. Entonces creo que hay una afinidad y hay unos principios que se defienden. Y creo que Suma ha tenido, digamos que acierto en algunas representaciones y por eso ha logrado sostenerse durante el tiempo. Hay que evitar esos partidos políticos donde hay grandes caudillos. Son caudillos que quieren, que son el sol y los demás son pequeños planetas ahí que giran alrededor. Nosotros tenemos que tener un partido en el cual la opinión de todos sea fuerte y creo que ha demostrado. Hay una gran lista de asambleístas en Suma. Usted tiene a Pedro José Freile en Quito, tiene a Susana González aquí en el Guayas, tiene a Romina Ceballos en el Distrito 1, a Héctor Hugo en el Distrito 3. Son gente decente, son gente que ha pasado por el ejercicio público sin problemas, sin tachas, son gente que ha pasado, que tiene experiencia en el sector privado. Entonces creo que se ha logrado hacer un buen equipo que no está, digamos que cuestionado, y que cuando ha tenido la oportunidad de servir, lo ha hecho con diligencia y lo ha hecho con honestidad. El bloqueo de Jan Topic, que era el candidato a la presidencia por Suma 23, ¿le baja punto a Suma con su candidato Gómez a la presidencia? Creo que ¿le bajó puntos? Miren, cuando nosotros estábamos en las primeras encuestas de Topic, le aparecía entre el 11 y el 15%. Cuando recién empezaba, ni siquiera empezaba la campaña. Acuérdense que nosotros fuimos eliminados antes de que empiece el proceso electoral, porque obviamente cuando ya empieza, ya se mandaban a hacer las papeletas. Entonces, Topic tuvo una votación importantísima, alrededor del 15% en la elección del 2023. En esta elección iba a tomar mucho más fuerza sin un partido político que creo que le mermaba peor después de todos los escándalos de plaga, de purga. Un partido político que le mermaba, que lo anclaba. Creo que logró hacer una lista de asambleístas que él tuvo muchísima decisión, a diferencia del otro partido en el cual llegó y le dijeron aquí está todo montado. Acá él escogió y obviamente hubo bastantes cambios en la lista de asambleístas porque él se metió en ese proceso, él participó en ese proceso. Entonces, claro que nos dio un golpe muy duro porque todo, hasta la papelería estaba impresa con Jan Topic. Entonces, cuando uno tiene un candidato que se ha fortalecido, que ha pasado por un proceso anterior, mire que los candidatos que están ahorita peleando realmente las elecciones son candidatos que tienen ya más de una elección. El presidente, evidentemente, la señora González tuvo una elección en el 2023, ya había sido asambleísta previamente, o sea, ya había tenido un proceso electoral. Acá estamos hablando de que hay muchos candidatos que no han tenido ni siquiera un proceso electoral previo. Entonces, ese fue un golpe terrible, un golpe muy duro, pero la gente no se puede equivocar. Primero, la ley, aquí algunos abogados piensan que la gente no sabe leer, yo soy economista de profesión. Entonces yo sí leo. Y entonces cuando uno lee la Constitución, entiende de que Topic no tenía ninguna prohibición para ser candidato, ninguna. Y lo que hizo fue este juez, Torres, un tipo impresentable, este tipo lo que hizo fue una extensión diciendo de que podría beneficiarse. O sea que si usted podría haber matado a alguien, tal vez lo metemos preso por si acaso. Pues, ¿no? O sea, una locura lo que hizo este individuo, un tipo que su yerno era funcionario, o no sé si sigue siendo, funcionario de este gobierno, del Ministerio de Gobierno, su yerno. O sea, la hija de él come del sueldo del yerno, ¿no? De lo que le paga el gobierno. Así de sencillo. Entonces es un empleado del gobierno. Entonces aquí lo que pasa es que somos muy suaves para decir las cosas. Este era un empleado de Carondelet, un esbirro de Carondelet. Entonces este tipo
elimina a Topic, ¿no es verdad? Y nos pone en un proceso muy complejo, porque lamentablemente muy pocos ecuatorianos, algunas personas de muchísima valía, cuyos nombres me voy a reservar, se les ofreció ser candidatos y no quisieron asumir esta responsabilidad. Entonces, dentro de las personas del proceso que se hizo, apareció el nombre de Enrique Gómez, que ha tenido la valentía de enfrentarse a este monstruo que es el gobierno, y obviamente dos candidaturas que se están llevando gran parte del electorado. Pero nosotros creemos que en la lista de asambleístas la gente va a hacer una profunda reflexión y que debe entender que si queremos tener una asamblea mejor, no podemos elegir en paquete, pues, no podemos elegir un asambleísta bueno y 3 asambleístas pésimos que le siguen a continuación. No podemos elegir gente que le va a hacer caso al dueño del partido. Tenemos que elegir gente que vaya a representar al ciudadano. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en Suma 23. En su momento, Daniel Noboa propuso de eliminar el presupuesto a ciertos movimientos políticos o partidos políticos para futuras candidaturas. ¿Usted está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo en que se tiene que eliminar primero una gran cantidad de partidos políticos. Hay muchos, para un país pequeño. Hay demasiados partidos políticos porque hay esta gran maña de que hacen alianzas, ¿no? Entonces hacen alianzas para poder sacar el 5%, entonces se meten 3 partidos políticos para sacar el 5%. Entonces resulta que en lugar de sacar el 15% de manera individual, sacan el 5% de manera conjunta. Y con eso se perpetúan en la papeleta. Entonces, esto de aquí es algo impensable, debería de cambiarse. Y con eso, obviamente, eliminar tanto partido del registro de organizaciones políticas. Y que se queden aquellas tendencias que realmente representen, así sea una minoría, pero que representen a los ciudadanos. No partidos de alquiler, como ve muchísimos partidos de alquiler. Ahí están un montón de candidatos que no conocían ni de la existencia de sus partidos por los cuales son promocionados y que sin embargo están ahí ofreciéndose, ¿no es verdad?, para el mejor postor. Entonces tiene que haber, y yo coincido en que tiene que existir una limitación, pero cuidado, esa forma tan drástica de verlo, por eso esto merece un análisis, permite que solamente quienes son financiados por los grupos de delincuencia organizada, los GDOs, lleguen a cargos públicos o aquellos que tengan una billetera muy grande. Porque usted no me va a decir de que el crimen organizado no está metido en estas campañas. Hay candidatos que son empujados por este tipo de organizaciones. Organizaciones que tienen toda la liquidez y que les va a ser de su gran interés tener gente en la asamblea, tener gente en gobiernos seccionales. Entonces, por eso no se puede eliminar completamente la asignación, porque de lo contrario, va a quedar esto para dos grandes, se va a polarizar terriblemente. Por un lado, aquellos quienes están en el poder, ¿no verdad?, que usan los recursos públicos para hacer campaña política, aquellos que tienen muchísimo dinero. Entonces, para un hombre de clase media sería impensable pues ser candidato a la presidencia, ¿no verdad? O para los que son y los representan al lumpen, pues, y representan a las bandas delictivas. Entonces, por eso no puede ser tan blanco y negro ese punto. Tenemos que analizarlo bien, reducir la cantidad de partidos políticos e incluso exigir de que se haya devolución de los fondos si es que no se saque el 5% en la primera elección, no en la segunda como está ahorita. Entonces, si a usted le dijeran que si no saque el 5% y tiene que devolver la plata en la primera elección que se lanza, probablemente usted no participa, porque dice, no, pues no, aquí yo no voy a salir a jugar, ¿no verdad? Y hay muchos que usan la pauta, el fondo de promoción, lo usan con medios de comunicación informales que obviamente les ponen la pauta y regresan una parte. Entonces, tenemos que acabar esas formas de prostitución de la política, pero no podemos irnos tampoco a una postura que solamente beneficie a los extremadamente millonarios, a los que están en un cargo público, ¿no?, que utilizan recursos públicos para hacer campaña, y a los GDOs. Gracias, Máster Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea Nacional por Suma 23, Luis Antonio Ruiz. Ha sido grata la conversación. Sí, Gabriel, bueno, los compromisos de siempre, servicio sobre todas las cosas, sin ningún tipo de interés personal o de grupo. ¿Qué más le podemos ofrecer a la comunidad? Creo que le podemos ofrecer, desde mi ámbito y desde mi candidatura, una vida entregada al servicio y al servicio eficiente desde todos los espacios que he tenido. Desde la representación estudiantil, la representación gremial, mi actividad profesional, empresarial, privada,
nunca tuve un solo juicio laboral, ¿no? Nunca en toda mi vida. Siempre he sido respetuoso de las leyes. Mi vida pública, que me permite a mí caminar tranquilo en mi ciudad amada, sin ningún problema, sin guardaespaldas, sin nada. Ahí doña Lucy nomás me acompaña. Lo cierto es que el ejercicio público transparente, competente y una seriedad de que voy a representar a mis ciudadanos, a mi provincia, por sobre todo. Perfecto. Gracias, Gabriel. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más acá en WQ Noticias. Pero antes, recuérdate, el CONEP Latam te dice: el momento de evolucionar es